Hola a todos, en este nuevo video les voy a explicar el concepto de función. Antes de continuar, vamos primero con la definición de función. Una función de un conjunto X en un conjunto Y es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento en X exactamente un elemento en Y. Vamos a ver un poco o tratar de entender este concepto que estamos dando acá, que se está dando acá, o esta definición. Por ahora la vamos a dejar acá y tenemos función. Una función de un conjunto X en un conjunto Y es una regla de correspondencia. Entonces, ¿qué es eso? Quiere decir que si yo tengo acá un conjunto X y tengo acá un conjunto Y, cada uno de estos conjuntos tiene una cantidad de elementos, así como el conjunto Y en otra cantidad de elementos. Y a lo que me hace referencia es que existe una relación de correspondencia entre los valores del conjunto X y los valores del conjunto Y. Es decir, yo puedo llegar a relacionar cada uno de estos elementos. Puedo relacionar X1, por ejemplo, con Y1, X2, por ejemplo, con YM, XN, por ejemplo, con Y2. Siempre va a existir una relación de correspondencia entre ellos. Adicional a ello, nosotros nos vamos a encontrar que en las funciones podemos tener tres tipos de funciones. Vamos a obtener función inyectiva, también vamos a tener una función sobreyectiva y a su vez vamos a tener una tercera clasificación de las funciones que es una función biyectiva. Vamos a empezar a ver qué es una función inyectiva. Bueno, antes de continuar vamos a hacer un gráfico para explicar un poco más ese concepto. Tenemos que una función inyectiva, vamos a tener nuestros elementos del conjunto X, vamos a tener nuestros elementos del conjunto Y. En este caso vamos a darle pues, algunos valores o algunas letras. Y nuevamente, una función es inyectiva si a cada valor del conjunto X, de ese conjunto que también vamos a llamar dominio, le corresponde un valor distinto en el conjunto Y que vamos a llamar imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada valor de X vamos a tener, o a cada valor del conjunto X vamos a tener una relación de correspondencia completamente diferente en el conjunto imagen o de llegada que es el conjunto Y. Esto es una función inyectiva. Ahora, ¿qué es una función sobreyectiva? Empecemos también nuevamente haciendo nuestras gráficas o nuestros dibujos de conjuntos. Y en una función sobreyectiva yo voy a tener unos elementos en mi conjunto dominio o conjunto X y voy a obtener otros elementos en mi conjunto imagen o conjunto Y. Una función sobreyectiva es una función cuando cada elemento de Y es la imagen de como mínimo un elemento de X. Ojo, cada elemento de Y es como mínimo la imagen de un elemento de X. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una relación de correspondencia entre los elementos de X y los elementos de Y, pero cada uno de los elementos de Y es la imagen de como mínimo algún elemento de X. Puede ser en este caso B, que tiene la imagen de 2, o en su efecto también puede tener dos imágenes, o si tuviera más elementos también podría tener tres. Lo importante es que tenga al menos una. Y al final vamos con una función biyectiva. Entonces, ¿por qué la pongo acá en el centro? Sencillo.
Definición de una función biyectiva. Una función biyectiva es una función que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Tengo aquí mis elementos del conjunto X, tengo mis elementos del conjunto Y, y va a existir una relación de correspondencia uno a uno entre cada uno de estos elementos. Es decir, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces podemos decir que ya conocemos cuál es el concepto de función y cuáles son los tres tipos de funciones que existen. Entonces, función es una regla de correspondencia entre estos elementos, los elementos de X y los elementos de Y. Y esta relación de correspondencia nos va a llevar a que existan tres tipos de funciones: funciones inyectivas, funciones sobreyectivas o funciones biyectivas. Listo, amigos, entonces espero que les haya quedado un poco más claro este concepto de funciones en este nuevo video tutorial, y nos vemos en un próximo video donde les hablaré sobre función lineal. Se despide de ustedes como siempre nuevamente, Diego Origami.